Bienvenidos a Cuentos Escalofriantes, donde el miedo se hace realidad. Prepárate para 3 historias aterradoras que te helarán la sangre y te mantendrán al borde del asiento. ¿Estás listo para enfrentar lo desconocido? Vamos a comenzar. La llamada de emergencia que salió mal. Trabajo como despachador de emergencias desde hace años, así que he visto y oído de todo. Pero algunas cosas se quedan grabadas en nuestra mente y nos persiguen. Este caso en particular ocurrió hace unos meses y hasta hoy siento un escalofrío cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó como una llamada común, una familia solicitando el transporte de una señora mayor al hospital. Ellos llamaban con cierta frecuencia, generalmente el hijo, que parecía cuidar de ella solo y tenía esa voz preocupada y agotada de alguien que ha pasado muchas noches sin dormir. Ya conocía su nombre, sabía quién era solo por la voz. Pero ese día, su tono era diferente, como si supiera que su madre estaba realmente mal. Enviamos la ambulancia, y el equipo confirmó que su estado era crítico. La llevaron al hospital y registraron todo en el sistema, como siempre. En los días siguientes, me extrañó que nadie llamara para pedir el transporte de regreso, ya que ella siempre necesitaba el servicio para volver a casa. El hijo, que siempre estaba pendiente de cada detalle de la salud de su madre, solía llamarnos incluso antes de que el hospital le diera el alta. Pero esta vez, no recibimos ninguna llamada. Pensé que tal vez aún estaba internada. Sin embargo, después de algunos días, el hijo me llamó para avisar que su madre ya había regresado a casa y estaba mejorando. Algo en su tono de voz me estremeció. Sonaba vacío, como si estuviera distante o tratando de ocultar algo. Después de esa llamada, intenté no darle demasiada importancia a la extrañeza. Pensé que el hijo estaba simplemente agotado. Después de todo, cuidar de un anciano enfermo no es fácil. Pero algo seguía inquietándome. Un día cualquiera, estaba organizando algunas cosas en el sistema y me di cuenta de que, oficialmente, no había ningún registro de alta para esa señora. Ella había sido admitida, pero no figuraba ninguna salida. Me sentí un poco confundido, pero pensé que tal vez era un error en el sistema o un retraso en los papeles. Decidí confirmar con el hospital y para mi sorpresa, ellos tampoco tenían ningún registro de alta. Fue en ese momento cuando comencé a preocuparme de verdad. Por si acaso, decidí llamar de nuevo al hijo para verificar la situación. Respondió con una voz casi robótica, como si estuviera repitiendo una historia en la que no creía. Dijo que ella estaba en casa, recuperándose bien, pero cada palabra salía de su boca sin emoción, casi como si estuviera leyendo un guión. Le pregunté si necesitaban alguna ayuda, si ella había recibido la medicación correcta y si estaba cómoda, pero él respondió mecánicamente que todo estaba bajo control. En ese momento, una alarma sonó en mi interior, como si algo estuviera profundamente mal. Esa sensación de que algo no estaba bien me perturbó todo el día. No era solo la extraña voz del hijo, sino también el hecho de que no había llamado para pedir el transporte de regreso, como siempre lo hacía. La situación era demasiado extraña como para ignorarla. Le mencioné la historia a un compañero al final de mi turno, y él sugirió que hiciéramos una revisión de bienestar, algo que solo usamos en casos extremos. Como él también pensó que la situación era rara, decidimos llamar a la policía local y explicar el caso, diciendo que no podíamos confirmar la presencia de la señora en casa y que el hijo parecía estar actuando de manera extraña. La policía accedió a hacer la visita. Al día siguiente, recibí una llamada que me heló la sangre. La policía había ido a la casa del hijo, y lo que encontraron allí todavía me pone los pelos de punta. Su madre realmente estaba en casa, pero ya estaba muerta. Según lo que los oficiales me contaron, el cuerpo de ella ya llevaba varios días allí, y él seguía cuidándola como si aún estuviera viva. El hijo parecía estar en total negación, como si mantuviera una rutina de cuidados sin darse cuenta de que su madre ya no estaba. No podía creer lo que estaba escuchando.
Trataba de procesarlo mientras el policía me explicaba que el hijo había preparado comidas para la madre todos los días, la había ayudado a acostarse e incluso le hablaba como si aún estuviera viva. Había mantenido las cortinas cerradas y el cuarto siempre oscuro, como si evitar la luz pudiera ayudar a ocultar la realidad. Cuando los policías llegaron, el hijo se negó a aceptar que su madre ya había muerto. Solo repetía que ella estaba descansando, que aún necesitaba cuidados y que pronto se recuperaría. Eso fue tan perturbador que hasta los propios oficiales se quedaron sin palabras. Más tarde, descubrí que la señora había fallecido poco después de que la lleváramos al hospital aquella última vez. No resistió, y por lo que parece, el hijo simplemente nunca pudo lidiar con la noticia. Llevó el cuerpo a casa y siguió con la rutina como si nada hubiera pasado. Me quedé pensando en su estado mental, atrapado en esa extraña ilusión de que ella aún estaba allí, viva, necesitándolo. No sé si era amor, desesperación o algún tipo de locura temporal, pero nunca olvidaré la voz de él por teléfono, tan vacía y distante, como si estuviera hablándome desde otro mundo. Pasos en el sótano. Cuando me mudé al apartamento en el sótano, estaba emocionado. El precio era excelente, la ubicación tranquila, y, aunque era un sótano, el espacio era más que suficiente para mí. Los primeros días todo iba bien y estaba feliz de finalmente tener mi propio lugar. Pero, después de una semana, comencé a escuchar pasos pesados en el piso de arriba. Al principio, pensé que era algún vecino, alguien de la casa de al lado tal vez, ya que el propietario me había dicho que yo era el único residente. Aún así, el sonido parecía venir directamente desde arriba de mi techo, como si alguien estuviera caminando tranquilamente por el pasillo. Me pareció extraño, pero lo dejé pasar. Los días fueron pasando, y los pasos continuaban. Siempre eran al mismo ritmo lento y espaciado, como si alguien caminara con paciencia. A veces sucedían de madrugada, y me despertaba con la extraña sensación de que había alguien allí, justo arriba de mí. Me sentí un poco inquieto, pero me convencí de que era alguna casa vecina, o tal vez solo el edificio viejo crujía. Decidí ignorarlo y seguir con mi vida, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más claro se volvía el sonido, y comencé a notar que esos pasos ocurrían siempre a la misma hora, como si fuera una rutina. Una noche, ya estaba acostado, tratando de dormir, cuando escuché los pasos nuevamente. Pero esta vez, no solo eran en el piso de arriba. Comenzaron a acercarse a las escaleras que bajaban hasta mi apartamento. Con cada escalón, el sonido se volvía más pesado, más nítido, como si alguien bajara con calma, pero con una presencia que llenaba el aire. Me quedé paralizado, escuchando esos pasos detenerse justo afuera de mi puerta. Era como si alguien estuviera allí, esperando, sin hacer más ruido. Mi corazón latía rápidamente y no podía moverme. Decidí, con mucho miedo, abrir la puerta. Cuando abrí, no había absolutamente nadie. El pasillo estaba vacío, oscuro como siempre, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. La sensación que tuve fue de estar siendo observado, como si alguien me estuviera estudiando desde algún rincón oculto. Después de esa noche, comencé a evitar salir de la habitación después de cierta hora. Estaba demasiado asustado para investigar y decidí no mencionar nada al propietario. Sin embargo, cada vez que esos pasos sucedían, parecía que se volvían más fuertes, como si quisieran que supiera que alguien estaba allí. Una semana después, durante una conversación con un vecino, decidí contarle sobre los pasos que había estado escuchando. Estaba reacio, pero necesitaba compartirlo, tal vez él tuviera alguna explicación. Para mi sorpresa, él me miró con una expresión que no pude descifrar al principio. «Ah, tú también lo oíste», me dijo, casi en un susurro. Me contó que la casa tenía una historia antigua y, para mi total indignación, la antigua propietaria había sido un anciano que solía caminar por la casa por la noche. Estaba tan aferrado a sus hábitos que seguía haciéndolo incluso después de su muerte. El hombre había sido encontrado al pie de las escaleras del sótano, con la causa de su muerte nunca esclarecida.
Aparentemente, el vecindario siempre creyó que su espíritu todavía rondaba la casa. Con esta revelación, me sentí helado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y todo empezó a tener un sentido aterrador. Era como si el viejo estuviera intentando advertirme o, peor aún, tal vez todavía estuviera atrapado allí de alguna manera, molestando a cualquiera que se atreviera a ocupar su espacio. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Los pasos se volvieron más frecuentes, y ahora había momentos en los que sentía una ligera presión en la puerta, como si alguien intentara entrar. El miedo se apoderó de mí, y apenas podía dormir, sabiendo que, por la noche, esos pasos pesados podrían ser perfectamente el espíritu del viejo, vagando por la casa, sin descanso. Una noche particularmente tensa, decidí que ya no podía más. La curiosidad y el miedo me estaban consumiendo. Necesitaba saber qué estaba pasando, así que tomé una linterna y me preparé para investigar. Al escuchar los pasos nuevamente, esta vez no pude ignorarlos. Fui hasta las escaleras, reuniendo coraje con cada paso que daba. Cuando llegué a la cima de las escaleras, todo estaba en absoluto silencio. Con el corazón a 1000 por hora, miré la puerta que llevaba al piso de arriba, donde siempre comenzaban los sonidos. Respiré hondo y abrí la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío, pero al fondo pude ver una sombra moverse rápidamente, como si alguien acabara de salir. No lo pensé 2 veces y corrí de regreso a mi apartamento, cerrando la puerta detrás de mí. Sentí como si algo se estuviera acercando, como si esa presencia estuviera cada vez más cerca. El sonido de los pasos cesó abruptamente, pero la sensación de que no estaba solo se intensificó. A la mañana siguiente, decidí que era hora de irme, no importaba lo que fuera. No sabía qué quería ese viejo, pero no estaba dispuesto a averiguarlo. Me mudé esa misma semana y, desde entonces, siempre que escucho pasos pesados, siento un escalofrío en la espalda, recordando que algunas casas guardan más secretos de los que estamos listos para enfrentar. Ecos de la noche. En los últimos días, algo extraño comenzó a suceder en mi vida. Estaba en casa, tranquila, cuando empecé a recibir llamadas misteriosas durante la madrugada. Al principio, pensé que era un error, quizás una broma o alguien que había marcado mal el número. Las llamadas siempre llegaban a la misma hora, a la 1:23 de la mañana, y cuando atendía, solo escuchaba ese ruido molesto del otro lado. Al principio era solo molesto, pero a medida que pasaban las noches, ese sonido incómodo me dejaba inquieta, como si estuviera siendo observada. Después de varios intentos de ignorarlo, decidí bloquear el número, pero eso no hizo diferencia, las llamadas seguían. Una noche, una extraña valentía se apoderó de mí. Cuando sonó el teléfono nuevamente, no pude evitarlo. Tomé el aparato y atendí. Para mi sorpresa, escuché una voz conocida, pero no podía identificar de dónde venía. Era mi propia voz. No salgas de casa esta noche, susurró mi propia voz, y lo que debería haber sido reconfortante se convirtió en un terror profundo. En ese instante, lo que era solo una molestia se transformó en una advertencia seria. Quedé paralizada, sin saber qué hacer. ¿Cómo era esto posible? No tenía forma de responder esa llamada. Después de colgar, mi corazón latía rápido, y la curiosidad, mezclada con miedo, me dejó en un estado de alerta constante. Después de esa noche, mi mente no paraba. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo. Lo primero que hice fue intentar rastrear las llamadas. Pero, para mi sorpresa, descubrí que el número de donde provenían los teléfonos estaba asociado con una línea antigua que tenía, una línea de teléfono fijo que había sido desconectada hacía años. El pánico me invadió. ¿Cómo podía una línea desactivada hacer llamadas? Era como si alguien estuviera utilizando un eco del pasado para alcanzarme. Con cada nueva llamada, la tensión aumentaba. No sabía si me estaban engañando o si había algo más siniestro detrás de todo esto. La sensación de estar siendo observada creció. Cada noche, cuando se acercaba la hora,
sentía mi cuerpo más tenso, más alerta. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar que estaba cambiando, siempre parecía distraída o asustada. Contárselo a alguien parecía una mala idea. ¿Quién me creería? Traté de ignorar las llamadas, pero era como si se infiltraran en mi vida, ocupando todos mis pensamientos. Cada vez que sonaba el teléfono, recordaba mi voz, la advertencia que traía: no salgas de casa esta noche. Y con cada timbre, me preguntaba si era una advertencia o una amenaza. Después de una semana de vivir así, decidí que no podía seguir con este miedo constante. Traté de buscar ayuda, investigando sobre el fenómeno de llamadas extrañas y apariciones, pero nada parecía tener sentido. Necesitaba respuestas. Una noche, con una valentía que apenas reconocía, decidí que, si había alguna posibilidad de descubrir la verdad, debía enfrentar lo que me perseguía. Así que, cuando se acercó la hora fatídica, preparé una cámara y puse mi celular en modo grabación, esperando captar algo. Cuando sonó el teléfono, mi corazón latió rápido, pero respiré hondo y atendí, decidida a desvelar el misterio. La voz del otro lado era clara, pero al mismo tiempo envuelta en estática. No salgas de casa esta noche, repitió mi propia voz, y casi no pude controlarme. En un impulso, pregunté: ¿por qué me estás llamando? ¿Qué está pasando? Para mi sorpresa, la línea permaneció en silencio. La única respuesta fue un eco de mi pregunta, como si la propia casa estuviera reflejando mi desesperación. La tensión en el aire era palpable, y me di cuenta de que la llamada no solo era una advertencia, sino una conexión entre el presente y algo que no estaba resuelto. No sabía qué hacer. La necesidad de entender me consumía, pero también había un profundo miedo de lo que podría descubrir. El teléfono sonó nuevamente, y la sensación de desesperación se apoderó de mí. La voz al otro lado, una vez más, susurró: no salgas de casa esta noche. Estaba a punto de colgar cuando una idea aterradora me golpeó: ¿y si esta no era solo una llamada? ¿Y si, de alguna manera, era una conexión con algo mucho más siniestro? La necesidad de descubrir la verdad superó mi miedo. Tomé mi linterna y, dudosa, salí al pasillo oscuro, decidida a encontrar el origen del mensaje. El sonido de la estática aún reverberaba en mi mente mientras me dirigía hacia la puerta de entrada. Cada paso me hacía sentir que estaba siendo observada. Cuando llegué a la puerta, dudé por un momento, pero luego la abrí, decidida a enfrentar lo que estuviera afuera. El aire de la noche estaba frío, y un silencio desconcertante se apoderó de la calle. Miré alrededor, pero todo parecía normal. Fue entonces cuando me di cuenta: el teléfono no era la única conexión con el pasado. Necesitaba enfrentar lo que me estaba llamando, la voz que resonaba en la oscuridad. Sin embargo, al mirar de nuevo dentro de la casa, la luz de la sala parpadeó y vi una sombra en la esquina. El pánico se apoderó de mí, pero antes de que pudiera reaccionar, la voz en mi cabeza se hizo más clara: no salgas, quédate. La puerta se cerró de golpe, y lo último que vi fue mi reflejo en la ventana, un rostro que parecía ya no ser el mío. En ese momento, supe que la voz no estaba tratando de advertirme, sino de advertirme sobre lo que encontraría si cruzaba ese umbral, lo cual no hice.